El teléfono vibró sobre el escritorio de Caoba justo cuando Alejandro Montenegro firmaba el último documento del día. La ciudad se apagaba lentamente detrás de los ventanales de su oficina en el piso 38, pero dentro todo seguía iluminado por una tensión invisible que se había convertido en rutina. Alejandro, uno de los empresarios más poderosos del país, no creía en las casualidades. Cada llamada, cada mensaje, cada silencio tenía un propósito. Por eso, cuando vio el nombre de su casa en la pantalla, frunció el ceño con desagrado. No acostumbraba llamar a esa hora. Si lo hacía, era por una razón concreta. Marcó con decisión. No pensaba alargarlo. Iba a ser breve, frío y definitivo. Al otro lado, la llamada no fue respondida por la voz que él esperaba. ¿Hola? Era una voz joven, tensa. La voz de su hijo. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. No hablaba con Daniel desde hacía casi un año. La última vez terminaron gritándose cosas que aún ardían por dentro. Su hijo no debía estar en esa casa. Mucho menos atender llamadas dirigidas a la empleada. ¿Dónde está Rosa?, preguntó Alejandro, sin saludar. Del otro lado se hizo un silencio pesado. Podía oírse una respiración agitada. No está, papá, respondió Daniel con un hilo de voz. Salió a hacer unas compras. Alejandro apoyó los dedos sobre el escritorio con fuerza. Dile que está despedida. No quiero verla más en mi casa mañana. La he tolerado demasiado. Daniel tragó saliva. Alejandro podía sentirlo. Conocía bien ese sonido desde que era niño. Pero esta vez no había súplica en su respiración, sino algo más oscuro. Algo parecido al miedo. No puedes despedirla, dijo Daniel. No después de todo lo que hizo por ti. Y por mí. Alejandro sintió un latido incómodo en el pecho. No empieces, respondió con frialdad. Esa mujer se aprovechó de su posición. Creyó que podía cruzar límites. No perdono la traición. ¿Traición? La voz de Daniel se quebró. ¿Sabes siquiera de qué hablas? Alejandro apretó la mandíbula. Sé perfectamente lo que vi. Del otro lado, Daniel soltó una risa breve, sin humor. No viste nada, solo lo que te convenía ver. Un silencio espeso se impuso entre ambos. Alejandro sintió que algo se movía bajo la superficie de esa conversación, como una grieta que estaba a punto de abrirse. Habla claro de una vez, ordenó. No tengo tiempo para tus juegos. Daniel respiró hondo. Rosa no es solo la empleada, papá. Nunca lo fue. Ella es la única persona que me salvó cuando tú estabas demasiado ocupado acumulando millones. El recuerdo golpeó a Alejandro con una fuerza inesperada, la imagen de su hijo adolescente, encerrado en su habitación durante semanas, negándose a ir a la escuela, negándose a hablar, negándose a existir. En ese entonces, él había pagado psicólogos, terapeutas, maestros particulares, pero casi nunca estuvo presente. No mezcles las cosas, dijo con dureza. Te di todo. Me diste dinero, respondió Daniel, pero nunca tiempo. Alejandro quiso contestar, pero las palabras se le quedaron atrapadas. Rosa fue quien me encontró aquella noche, continuó Daniel. Cuando tú estabas en una gala, brindando con empresarios y políticos, yo estaba acostado en el suelo del baño, inconsciente. Alejandro se incorporó lentamente en su silla. ¿Qué estás diciendo? Intenté quitarme la vida, papá. El mundo pareció quedarse en pausa. Alejandro sintió un zumbido en los oídos. Eso es imposible, murmuró. Nadie me dijo nada. Porque Rosa te lo ocultó, no para protegerte a ti, sino para protegerme a mí. Sabía que me encerrarías en una clínica, que dirías que era una vergüenza para la familia. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. Eso no es verdad. Lo es, dijo Daniel. Tú no sabes cuidar personas. Solo sabes controlar cosas. El silencio volvió a crecer entre ambos. Alejandro sintió algo nuevo, algo incómodo que nunca había permitido entrar, culpa. ¿Y por qué me lo dices ahora?, preguntó finalmente. Daniel dudó. Porque hoy la echaste de la casa como si fuera basura. Porque la humillaste delante de todos.
Porque no te importa destruir a quien no te sirve. Alejandro cerró los ojos. La escena regresó a su mente con una claridad cruel, Rosa con la mirada baja, sujetando su bolso gastado mientras él la señalaba con el dedo frente a los invitados, acusándola de insolencias y confianzas indebidas. No había pruebas reales, solo sospechas alimentadas por su orgullo. No entiendes cómo funciona el mundo, replicó Alejandro. La gente se gana su lugar. Ella se ganó el suyo salvándome la vida, dijo Daniel. Lavó mi sangre del piso. Me llevó al hospital en secreto. Se quedó conmigo todas las noches cuando yo temblaba. Cuando lloraba. Cuando creía que no valía nada. Alejandro tragó saliva. Eso es una exageración. No, respondió Daniel. Es la verdad que tú nunca quisiste escuchar. En ese momento, se oyó el sonido lejano de una puerta abriéndose. Ella ya volvió, susurró Daniel. Alejandro sintió el impulso de colgar, pero algo lo detuvo. Ponme con ella, ordenó. Del otro lado hubo pasos nerviosos. Una respiración contenida. Luego, una voz suave, agotada. ¿Señor Montenegro? Dijo Rosa. Alejandro la reconoció al instante. Esa voz había estado presente en su casa durante más de 10 años, cruzándose con su vida sin que él se detuviera nunca a mirarla como alguien real. Sí, respondió. Te llamo para decirte que... Se interrumpió. Por primera vez en su vida, no encontró la frase exacta para terminar la sentencia. Rosa guardó silencio, como esperando el golpe que ya conocía. Mi hijo dice que tú le salvaste la vida, dijo Alejandro finalmente. Rosa no respondió de inmediato. No hice nada que no hubiera hecho cualquier persona decente, murmuró. Alejandro cerró los ojos. ¿Por qué no me avisaste? Porque me pidió que no lo hiciera, respondió ella. Y porque supe que usted no lo iba a entender en ese momento. Alejandro apretó los labios. ¿También te pidió que te metieras en su vida como lo hiciste? Rosa dudó. Me pidió que no lo dejara solo. Una pausa larga. Daniel no necesitaba dinero, señor. Necesitaba a su padre. Esas palabras atravesaron a Alejandro con más fuerza que cualquier insulto. Te pagué por cuidar la casa, dijo con voz tensa. No por criar a mi hijo. Entonces despídame con la conciencia tranquila, respondió Rosa con serenidad. Yo ya hice lo que tenía que hacer como ser humano. Daniel intervino de inmediato. No, mamá Rosa, por favor. Alejandro abrió los ojos de golpe. ¿Dijiste, mamá? El silencio desapareció de golpe, reemplazado por una tensión casi eléctrica. Así la llamo desde hace años, respondió Daniel. Porque ella estuvo cuando tú no estabas. Alejandro sintió que el aire le faltaba por primera vez en décadas. Eso es una falta de respeto, murmuró. No, dijo Daniel. Es la verdad. Rosa suspiró. Nunca intenté reemplazarlo, señor. Pero un niño no puede crecer solo. Alejandro se puso de pie lentamente. Caminó hasta la ventana y miró las luces de la ciudad que siempre había creído suya. ¿Desde cuándo vive él ahí? Preguntó con voz baja. Rosa dudó. Desde hace 6 meses. ¿Cómo es posible que no lo supiera? Usted nunca volvió a esa casa, respondió ella. Solo mandaba a otros. Alejandro apretó los puños. Y tú lo aceptaste sin decirme nada. Él llegó una noche, empapado bajo la lluvia. Dijo que no tenía a dónde ir. ¿Usted lo habría echado? Alejandro no respondió. Yo solo le di una habitación y comida, continuó Rosa. Y un lugar donde no se sintiera un estorbo. Daniel habló otra vez. Papá, ella vendió sus pocas joyas para pagarme los estudios cuando me cortaste el dinero. Eso fue como un golpe directo al pecho. Eso es imposible, susurró Alejandro. Lo hizo, dijo Daniel. Y nunca quiso que lo supieras. Alejandro deslizó una mano por su rostro. La imagen de Rosa, siempre discreta, siempre callada, comenzó a adquirir un peso distinto, un peso que nunca le había otorgado. ¿Por qué no me enfrentaste? Preguntó Alejandro. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes?
Rosa respondió con voz temblorosa. La mañana llegó con un cielo gris, pesado, como si la ciudad entera presintiera que algo importante estaba a punto de romperse. Rosa no había dormido. Se había quedado sentada en la pequeña cocina, con una taza de café frío entre las manos, escuchando el sonido de la respiración de Daniel desde su habitación, como lo hacía desde hacía meses para asegurarse de que todo seguía en orden. Cuando el reloj marcó las 8, un nudo se formó en su estómago. Alejandro Montenegro jamás había cumplido una promesa que no le beneficiara. Daniel apareció en la puerta, despeinado, con los ojos hinchados. ¿Y si no viene?, preguntó en voz baja. Rosa forzó una sonrisa. Entonces nosotros seguiremos como siempre. Pero en su interior, el miedo la atravesaba. Sabía que esa visita podía cambiarlo todo, para bien o para mal. A las 9 en punto, un automóvil negro y brillante se detuvo frente a la casa. No era la mansión ostentosa de Alejandro, sino la vieja propiedad modesta donde Rosa había vivido durante décadas, ahora convertida en refugio de un hijo abandonado. El ruido del motor apagándose hizo que Daniel se levantara de golpe. «Es él», susurró. Rosa respiró hondo, limpió sus manos en el delantal como si todavía fuera la empleada que él conocía, y caminó hasta la puerta. Sus dedos temblaron cuando la abrió. Alejandro estaba allí, impecablemente vestido, como si fuera a una reunión de negocios en vez de enfrentar a su propio hijo. Detrás de él, un guardaespaldas observaba en silencio. Por un segundo, sus miradas se cruzaron sin palabras. Ya no eran patrón y empleada. Ya no eran desconocidos que compartían un espacio. Eran dos personas unidas por un secreto demasiado pesado. «Buenos días, señor», dijo Rosa con respeto contenido. «Buenos días», respondió él, sin saber dónde mirar. «¿Puedo pasar?». Rosa se hizo a un lado. El guardaespaldas dio un paso adelante, pero Alejandro levantó la mano. «Quédate», ordenó. Entró solo. La casa olía a café recalentado y pan tostado. Nada que ver con las fragancias artificiales de su penthouse. Alejandro avanzó despacio, como si cada paso pesara más que el anterior. Daniel lo observaba desde el pasillo. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció suspenderse. «Hola, hijo», dijo Alejandro, con una voz que apenas reconocía como suya. Daniel no respondió al instante. «Pensé que no vendrías», dijo al fin. Alejandro bajó la mirada. «Yo también lo pensé». Un silencio se coló entre ambos, más tenso que cualquier discusión anterior. «Pasa», dijo Daniel finalmente, haciéndose a un lado. Alejandro recorrió el pasillo. Vio las paredes descascaradas, los muebles viejos, los libros apilados en cajas. Ese era el lugar donde su hijo había rehecho su vida, sin él. «Siéntate», dijo Rosa señalando una silla. Alejandro obedeció, algo que no hacía con facilidad. Durante varios segundos nadie habló. El sonido de un reloj antiguo marcaba cada segundo con una precisión cruel. «Anoche, me dijiste cosas que no sabía», rompió el silencio Alejandro. «Necesito entender». Daniel cruzó los brazos. «Empieza por dejar de hablar como si esto fuera una junta de accionistas». Alejandro asintió, incómodo. «Cuéntame», dijo, sin órdenes esta vez. «Desde el principio». Daniel respiró hondo. Tenía 16 años cuando empezaron los ataques de pánico. Tú estabas siempre de viaje. Mamá ya había muerto. La casa era enorme, fría, y yo invisible. Alejandro apretó los labios. «Te mandé doctores», murmuró. «Me mandaste extraños», corrigió Daniel. «Ninguno se quedaba cuando yo gritaba en la madrugada». Rosa bajó la mirada. «Yo sí me quedaba», dijo suavemente. «Me sentaba junto a su cama hasta que el temblor pasaba». Alejandro cerró los ojos. «Nunca supe eso». «Nunca quisiste saberlo», respondió Daniel. Alejandro respiró con dificultad. «¿Y, aquella noche?». Daniel dudó. «Fue después de que cancelaste por quinta vez mi cumpleaños». El golpe fue directo. «Te prometí que llegarías, y otra vez no apareciste». Sentí que ya no tenía sentido esperar nada. Rosa intervino con la voz quebrada. «Lo encontré en el baño. Había tomado pastillas».
No respiraba bien. Lo llevé al hospital por la parte trasera para que nadie lo viera. Me quedé toda la noche junto a su cama. Alejandro sintió que el estómago se le encogía. ¿Por qué no me llamaste?, preguntó con los ojos húmedos. Porque usted siempre decía que los problemas se resuelven con dinero, susurró ella. Esto no iba a resolverse así. Daniel bajó la cabeza. Cuando desperté, ella estaba ahí. Tú no. El silencio volvió a instalarse como una losa. Te fallé, dijo Alejandro con voz rota. Daniel alzó la vista con sorpresa. No estaba acostumbrado a escuchar eso. No solo una vez, continuó Alejandro. Te fallé todos los días en los que creí que trabajar era suficiente para ser padre. Rosa se llevó una mano al pecho. Usted no es un hombre sin corazón, dijo. Solo olvidó cómo usarlo. Alejandro miró a su alrededor. Y tú lo aceptaste aquí, sin decirme nada. Daniel habló con firmeza. Porque cuando te pedí ayuda, me dijiste que las personas débiles no sobreviven en tu mundo. Alejandro recordó esas palabras. Le parecieron de otra vida. Aquí, yo podía ser débil, dijo Daniel. Y no pasar nada. Alejandro apretó los puños. Rosa, dijo entonces, yo la despedí como si no valiera nada. Rosa asintió en silencio. Y aún así cuidó de lo único que yo tenía de verdad. Rosa no respondió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Vine a pedirle perdón. Daniel se quedó inmóvil. ¿De verdad?, preguntó. ¿O solo porque te sientes culpable? Alejandro no esquivó la pregunta. Porque me siento culpable, y porque no quiero perderte. Daniel respiró hondo. Su voz tembló. Ya me perdiste una vez. Dame la oportunidad de no perderte otra, dijo Alejandro. Rosa observaba esa escena como quien presencia un milagro frágil. Quiero que vuelvas a casa, dijo Alejandro. ¿A mi casa? Daniel negó con la cabeza. Esta es mi casa ahora. Alejandro tragó saliva. Entonces yo vendré aquí. Rosa se sorprendió. ¿Usted, aquí? Si no me aceptan donde viven, continuó Alejandro, entonces viviré donde me acepten. Daniel lo miró con incredulidad. Eso no será fácil para ti. Alejandro dejó escapar una sonrisa triste. Nunca nada fácil valió la pena. Un golpe seco interrumpió el momento. El guardaespaldas había entrado sin permiso. Señor, hay un asunto urgente en la empresa. Alejandro levantó la mano con brusquedad. Por primera vez en 40 años, que espere. El hombre sintió, confundido, y salió. Rosa cerró los ojos, incrédula. Si usted se queda aquí, murmuró, ya no será el mismo hombre. Ese es el punto, respondió Alejandro. Daniel se levantó lentamente. No te voy a llamar papá todavía, advirtió. Pero, puedes quedarte hoy. El pecho de Alejandro se llenó de un aire que no había respirado en años. Es suficiente para empezar. Pasaron las horas entre conversaciones torpes, silencios incómodos, miradas que buscaban perdón. Alejandro se sorprendió al ver a su hijo reír mientras arreglaba una vieja bicicleta. Se sorprendió al ver a Rosa rezar en silencio antes de servir la comida. Se sorprendió al verse a sí mismo sentado en una mesa sencilla, comiendo sopa caliente sin prisa. Al atardecer, su teléfono vibró sin descanso sobre la mesa. Empresas, socios, abogados. El viejo mundo reclamándolo. Alejandro miró la pantalla, y la apagó. Esa noche, Daniel no cerró la puerta de su habitación como solía hacerlo. Rosa lloró en silencio por primera vez en muchos años. Y Alejandro, el hombre que lo tenía todo, descubrió que nunca había tenido lo único que realmente importaba.